La radio de San Francisco Acatepec. Pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Nouchan Nouchan con nuestro amiguísimo Víctor Arellano, que hoy nos va a hablar de un programa súper chingón para todos los cholulas, sobre todo el cerrito de los remedios, el centro antropológico de los cholulas. Exactamente. Qué buena música estábamos oyendo. Sí. Vale la pena señalar que la marimba que se avecinó en Chiapas, que estábamos oyendo, de madera de hormiguillo, es originaria de África, donde se llama marimbula, pero allá era una marimbita así. Y el mejor ejecutor de marimba en el mundo, Seferino Nandayap, orgullosamente mexicano, chapaneco. Los estadounidenses, los músicos estadounidenses lo hicieron de metal y le llaman vibráfono. Sí, pero es el mismo sistema. No, y fíjate, esta música la recomendó una gran amiga acá de Acatepec, se llama Son Rompepera, para el que guste escuchar ese grupazo, está en Spotify, buenísima la música, entre cumbia, entre reggae, tiene varias mezclas, Y fíjate, padrísimo. Antes de que se inventara esa cosa horrorosa que es el sonidero, en las fiestas era común contratar una marimba con una batería, con un saxofón, con un contrabajo, y en muchas fiestas se usaba la marimba, que ejecutaba diferentes ritmos bailables o durante la comida para escuchar. Había en los años 70 una organización de marimberos en Tepito, que fueron los primeros discos estereofónicos mexicanos con estas marimbas de Tepito. Era un sonido estereofónico, pero... Y luego vino el cuadrafónico, que eran había que tener 4 bocinas. Pero no tuvo mucho éxito el cuadrafónico. Pero la marimba es algo que ha acompañado a las fiestas populares. No están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero yo frecuentaba frente al Sol de Puebla, en Puebla, una cantina que en este momento se me acaba de olvidar su nombre, pero siempre adentro había una marimba y era lo que le daba sabor, el sazón a esta cantina donde había botanero. No se llamaban botaneros, era una cantina. Y todos los trabajadores del Sol de Puebla, sobre todo los reporteros y los publicistas, se pasaban ahí a echarse su alipuz, a escuchar unas melodías y a pasar un rato muy agradable en esta cantina. Pues fíjate qué padre, ¿no? O sea, donde escuchas marimba, escuchas verbena. Sí. ¿No? O sea, hace la verbena. Pachanga. La pachanga. Sí. Digo, la chorcha. Exactamente, tiene un sonido muy característico. Sí, y muy mexicano, muy chapaneco. Y muy único. Pero bueno, de Chiapas vengámonos para esta zona. De Cholula, que vamos a hablar de la zona arqueológica de los Cholulas. Exactamente. Hay que señalar que desafortunadamente mucha gente, no solo de Puebla, de otros estados, dicen, vamos a Cholula y se refieren a San Pedro, ignorando, no tienen por qué saberlo, que hay 3 Cholulas, San Pedro, San Andrés y Santa Isabel Cholula. Pues bien, Cholula significa el lugar de la huida. Se deriva de la palabra náhuatl chololistli, que es el verbo huir, y de la preposición locativa tla. En Puebla hay 3 municipios que llevan el nombre de Cholula: San Andrés, San Pedro y Santa Isabel. Toyan, Choloyan, Tlachihualtepetl, o cerro hecho a mano. Así se le conoce a estas 3 pirámides superpuestas, que en su cima está la iglesia de la Virgen de los Remedios. Hay 3 culturas diferentes. La primera es una de las más grandes de América Latina. Tiene una base, la más grande de América Latina, es una primera pirámide, luego hay otra y luego hay una tercera, que ahorita vamos a ir viendo las particularidades de cada una de ellas, y la iglesia de hasta arriba, que un tiempo
estuvo bajo el manejo de los franciscanos. Ahora la iglesia de los Remedios, de la Virgen de los Remedios, la maneja el clero secular. Así se llama a un grupo religioso que no pertenece a ninguna orden. No son ni agustinos, ni dominicos, ni franciscanos, ni mercedarios. El clero secular. El Tlachitaltepetl, o la Gran Pirámide, o el Cerrito, está formado por 3 pirámides construidas por 3 diferentes culturas prehispánicas y que en su cima alberga el santuario de la Virgen de los Remedios, señora y patrona de la región. ¿Sí? Ya. Aunque los de San Pedro dicen que es patrona de San Pedro. Ya. Es patrona de la región. De todo. Y si nos apuntamos, va a ser del estado de Puebla. También. Creo que después, en el caso de Puebla, después de la Virgen de Guadalupe, es quien tiene más seguidores y más fieles, la Virgen de los Remedios, que como todos sabemos, todas las vírgenes que hay en el mundo, pues son derivaciones de la Virgen María, la mera, obvio, la gran Virgen. Sí, entonces, de la región, no solo de los cholulas de la región, del Cerro hecho a mano consta pues de 4 templos, 3 politeístas. ¿Qué significa politeísta? Poli, muchos, teos, dioses, muchos dioses. En esta región arqueológica de Cholula llegó a haber 800 templos que tenía cada uno su deidad. ¿Sí? 800 templos. O sea, 800 deidades. 800 deidades diferentes con sus sacerdotes y con su teocalli. ¿Qué es un teocalli? Un templo. Teo, Dios, cali, casa. Casa de Dios. Muy bien. La historia cuenta que después de la conquista, sobre cada teocalli de la zona arqueológica de Cholula, se construyó uno católico. De ahí la leyenda que reza que en la zona de San Pedro y San Andrés hay 365 iglesias. Dato que es falso, no hay 365 iglesias. Se dice que una para cada día del año. Yo tengo familiares en diferentes lugares de la República Mexicana, sobre todo en la Ciudad de México, de donde soy originario, y me han dicho, oye, ¿es cierto que en la zona de San Andrés y San Pedro hay 365 iglesias? Y yo les digo que no, hay muchas, pero no hay 365 iglesias. Yo no sé de dónde salió la leyenda que en esta zona teníamos una iglesia para cada día del año. Es un dato inexacto, pero sí había en la zona de San Andrés y de San Pedro 365 teocallis, que ya no tenemos todos. Muy bien. Una para cada día del año, porque durante el esplendor de la ciudad sagrada de Cholula hubo 365 teocallis. Cholula tuvo hasta la llegada de los españoles a territorio nacional una gran importancia religiosa. De ahí que los habitantes actuales de la región profesan una gran religiosidad inherente a una ciudad sagrada. Estudiosos de la Universidad de las Américas, en la primera etapa de la fundación de la UDLA, que está en San Andrés Cholula, en una ex hacienda Santa Catarina Mártir, señalaron que Cholula tenía tanta importancia como la Meca para los musulmanes. Es decir, que a Cholula venían habitantes de todo Mesoamérica, incluso mayas, venían a la ciudad sagrada. No era una zona urbana, no era una urbe, no era una zona habitada, como era Huejotzingo, o como era Tlaxcala, o como era Tlaxcuapan, hoy Puebla. Era una ciudad sagrada, había templos y había sacerdotes, claro, había individuos, personas que atendían a los sacerdotes, pero no era una ciudad como tal, sino era una zona sagrada. Cholula fue contemporánea de otros centros religiosos prehispánicos como son Cuicuilco, Xochicalco, estos dos en el Estado de México, Cacastla en Tlaxcala, Monte Albán en Oaxaca, Chacalcingo, pero sobre todo la majestuosa ciudad de Teotihuacán, que tuvo precedencia sobre Cholula. ¿Qué significa que tuvo precedencia?
Cholula era una gran zona arqueológica, no tan grande como Teotihuacán, pero un poco menor. Y tenían algo que era particular, que estaban habitados por sacerdotes, Teotihuacán y Cholula, por sacerdotes que tenían un gran conocimiento de la astronomía. La ciudad sagrada de Teotihuacán y la ciudad sagrada de Cholula tienen algo que años después un astrónomo llamado Titus Bode llamó la ley de Bode. La ley de Bode es una hipótesis que relaciona la distancia de los planetas al Sol. Teotihuacán y Cholula estaban construidos de una manera concéntrica, circular, concéntrica. En el caso de Teotihuacán, la pirámide del Sol en el centro de esta especie de serpiente concéntrica. En el caso de Cholula, el templo más importante ya no existe. Lo destruyeron los españoles y estaba en donde ahora está el convento de San Gabriel, el convento franciscano. O sea, abajo. Ahí era una gran pirámide, en donde ahora es San Gabriel, el convento franciscano. Lo único que quedó es una gran piedra labrada que está en un contrafuerte del lado norte de la Capilla Real. Lo único que quedó de ese gran templo, que era el centro de la zona arqueológica de Cholula, es esta piedra labrada que está en un contrafuerte del lado norte de la Capilla Real. Está el García de Cisneros, está el convento en la parte de atrás del García de Cisneros, junto al García de Cisneros está la iglesia del convento de San Gabriel y junto está la Capilla Real. Ahí queda una piedra labrada. Todo eso era una gran pirámide, alrededor de la cual de manera circular se construía la zona arqueológica de Cholula. Y a este Titus Bode creó la ley de Bode, y esto nos señala que eran grandes astrónomos, igual que los mayas, los cholultecas y los teotihuacanos. Construyeron de igual manera estas dos zonas arqueológicas. Muy bien, los investigadores no señalan una fecha exacta de su origen de la zona sagrada de Cholula. Se habla de por lo menos 2000 años de historia. Se ha señalado que hubo asentamientos humanos alrededor de la primera pirámide, la que destruyeron los españoles. 400 metros por lado, la más grande de América Latina, correspondientes a las llamadas culturas arcaicas o del preclásico temprano. Cholula, el primer dato que se tiene de Cholula es del año 500 antes de Cristo. Estamos en el 2024, más 500, 2524 años, la primera noticia que se tiene de Cholula, 500 años antes de Cristo. Compartió la expansión y supremacía de la cultura olmeca, que desde la costa del Golfo influyó en buena parte en Mesoamérica. Mesoamérica se llama a toda la zona, una parte de Estados Unidos, una parte de Guatemala, una parte de Nicaragua. Nicaragua es una voz náhuatl, Nicaraguac, El Salvador. Todo eso es Mesoamérica y la mitad de los Estados Unidos. Hay que recordar que gran parte del territorio de Estados Unidos en una época fue de México, Texas y la Alta California, Arizona, Nuevo México, todo eso pertenecía a México y pertenecía a Mesoamérica. En esa zona había asentamientos humanos, los cherokees, los apaches, el grupo Pueblo, había grupos indígenas originarios. Infinidad. Pero llegaron los colonos sobre todo de Inglaterra, de Holanda, de Francia, y les dieron o los redujeron a reservaciones indias. Muy bien, Mesoamérica era todo esto. No está todavía aclarado si el pasado de Cholula está relacionado con los olmecas, habitantes de la región de Lule. Hay que recordar que en Tabasco hay muchos árboles de lule, el hule con el que se fabricaban las pelotas para el juego de pelota. El hule.
no plástico. Hule, por ejemplo, con lo que se construyen algunas pelotas o las llantas, el hule, la región del hule, que era Tabasco, donde ahí vivían los olmecas, que tiene su origen en Tabasco. Ahora se sabe que los olmecas no fueron una sola cultura, sino varias culturas, distintos grupos étnicos y lingüísticos que modificaron y exportaron hacia el resto de Mesoamérica conceptos como el urbanismo, la arquitectura, y probablemente incorporó rasgos de pueblos que quizá mucho antes ya se habían congregado aquí, en la zona de Cholula, para elaborar los fértiles suelos y darle inicio a lo que creció en esta sorprendente región. Cholula, en tiempos arcaicos, atrajo y expulsó, conquistó y fue conquistada por oleadas de migraciones de diversas culturas de la costa, del Golfo de México, los habitantes del Tajín vinieron a dar por acá en algún momento, y la meseta central, que es el altiplano donde estaban los mexicas o naoas, también llamados naoas, que alguien les llamó aztecas en algún momento, y que fueron otorgando su forma arquitectónica humana a Cholula. Lentamente, aunque muchas veces con violencia, la ciudad acogió las más variadas culturas, no solo del altiplano central, sino también de otras regiones y culturas del horizonte mesoamericano. Cholula, lugar de la huida, es lugar del que huyeron por la historia tolteca chichimeca entre 1547 y 1560 los pobladores toltecas chichimecas que abandonaron Tula después de que su dios sacerdote Quetzalcóatl se vino a vivir a Cholula. Quetzalcóatl vivía en Tula, pero no sé por qué un día el llamado capitán por los olmecas, yo creo que se cansó de vivir en Tula y se vino a vivir a Cholula. Y aquí fue el dios principal de la región de Cholula. El templo principal que había, en donde ahora está el templo de San Gabriel, estaba dedicado A Quetzalcóatl. A la serpiente emplumada. Para los mayas, en maya es Kukulcán, serpiente emplumada. Era una serpiente que se mordía la cola, y entonces era el ciclo temporal, el año de los habitantes de la zona olmeca y Kukulcán en la zona maya. Muy bien, entonces fue la huida del capitán Quetzalcóatl. Entonces, por eso es que se llama lugar de la huida, Quetzalcóatl Huemac. Él llegó aquí en 1168 por consejo del sacerdote Covenán. Los dioses tenían a Cholula como una ciudad suya, y solo para ellos fue, pareciera, desde siempre su hogar permanente, es decir, una ciudad sagrada. Los dioses dijeron: Cholula es nuestra casa, ahí queremos estar y no venga nadie. Entonces solo los sacerdotes de cada uno de los dioses y la gente que venía a trabajar, pero se iba a dormir a Calpan, a Tehuiloyocan, a Comac, a Catepec, pero no vivían en Cholula, eran templos. Muy bien, los arqueólogos calculan que para el año 500 a.C. Cholula alcanzó su mayor crecimiento, teniendo como patrono principal a Quetzalcóatl. Tlachihualtépetl, Machihualtépetl o pirámide de Cholula, que en realidad son 3 superpuestas, nos refieren que Cholula era una ciudad sagrada, no era un centro urbano. Las personas que la habitaban eran en su mayoría sacerdotes de los diferentes dioses y personas que les atendían y ayudaban en su vida religiosa. Ya dijimos que la primera pirámide tiene la base más grande de América Latina. Su aspecto exterior apenas nos da la idea de que se trata de una construcción hecha por el hombre. Es una construcción. Cholula, las 3 pirámides tienen una particularidad. No son de piedra, no son de ladrillo, son de adobe. Las 3 pirámides superpuestas son de adobe. Por eso, con el paso del tiempo y hacer un material deleznable, parece que es un cerro. Incluso todavía mucha gente que viene de visita a la zona arqueológica dice: ¿y este cerro
Incluso alrededor hay otros que parecen cerros, que en realidad son pirámides de adobe, ¿sí? Es una particularidad que solo Cholula tiene. Por ejemplo, el Tajín y la zona totonaca de Cuetzalan, Yogualichan, son de ladrillos grandes, de barro cocido, pero Cholula es de adobe. A primera vista parece ser un pequeño cerro natural. Motolinía en 1536 escribió: los cholultecas iniciaron la construcción de un teocalli, un templo extremadamente grande que tiene de esquina a esquina un buen tiro de ballesta. Así se medía entonces. La ballesta no era un arco, aunque tenía flechas, sino era una especie de rifle de flechas. Entonces, de lado a lado era un disparo de ballesta. Donde caía, de donde se disparaba y donde caía la flecha, esa era la medida de uno de los lados, dice Motolinía. Un extremadamente grande teocalli que tiene de esquina a esquina un buen tiro de ballesta, y desde el pie a lo alto ha de ser buena la ballesta que echase un pasador, y aún los indios naturales de Choloyan señalan que tenía de cepa mucho más, estamos hablando de lo alto, y mucho más alto de lo que ahora parece, el cual comenzaron a ser más alto, otra pirámide más, que las más altas sierras que en toda la Nueva España, que son el volcán de la Sierra Blanca, el pico de Orizaba, que siempre tiene nieve, y como esto está en español antiguo, y como estos porfiasen en salir con su locura, confundió los dioses. Es decir, estaba creciendo la pirámide y entonces Dios decidió confundirlos, igual que en la Torre de Babel que querían construir seres humanos para llegar al cielo y ver si realmente ahí estaba Dios. Entonces Dios los confundió. ¿Qué quiere decir esto? Que entre ellos empezaron a hablar cada uno un diferente idioma y ya no pudieron construir, porque ¿cómo nos ponemos de acuerdo para construir si tú hablas ruso, yo chino y Henry japonés? No pudimos. Entonces, igual a los habitantes de Cholula, dice Motolinía, que Dios los confundió y ya no pudieron hacer más alta la pirámide. Y qué bueno, porque si no, ya no podíamos subir, solo sí, en elevador o en moto. En moto. Y motos, ¿verdad? Motos. Exactamente. Con una gran piedra con figura de sapo, Dios se enojó de que estaban construyendo esto, entonces lanzó una piedra con figura de sapo sobre la pirámide, que cayó con una terrible tempestad que sobre aquel lugar vino, y desde allí cesaron de más labrar en él. Y hoy día es tan de ver este edificio que si no pareciese obra de ser de piedra y barro a partes de cal y canto y de adobes, nadie creería que es sino un cerro pequeño, que no es un cerro pequeño, 3 pirámides. Un cerro pequeño, donde me quedé el cerro pequeño. Entonces, en ese lugar donde cayó la piedra, los primeros españoles ponían cruces. Pusieron 3, pero a los 3 les cayó en una tempestad un rayo y las destrozó. Entonces dijeron los sacerdotes, mejor ya en que se quede la piedra con forma de sapo, ya no ponemos ninguna cruz, porque también este choque entre nuestro Dios y los dioses de los naturales no va a acabar nunca. Y entonces ya mejor no pusieron ninguna cruz y siguió la historia. En 1581 un fraile franciscano escribió: en esta ciudad no hay más fortaleza que un cerro antiquísimo que está dentro de ella, hecho a mano, todo de adobes, que antiguamente estaba en redondo y ahora con las cuadras de las calles está cuadrado. Tiene el pedestal debajo 2,400 pasos comunes. Cada lado tenía 2,400 pasos comunes. Ya no era el tiro de ballesta, ahora eran pasos. Muy bien. Tiene de alto este pedestal 40 varas, encima de la cual pueden caber 10,000 personas. O sea, antes de que se construyera la iglesia de la Virgen de los Remedios, era un basamento, era una gran explanada donde eran las ceremonias religiosas y cabían 10,000 personas. Ahí es una plataforma bastante grande. Las pirámides de Cholula están actualmente a una altura
sobre el nivel del mar de 2.200 metros, a diferencia de Cuicuilco y la pirámide del Sol de Teotihuacán, cuyos núcleos son de barro. Las pirámides de Cholula están formadas por adobes bastante bien fabricados y además se advierte el uso de aplanados con mezcla de cal que no se usó en Cuiquilco. Es decir, tenían un aplanado, estaba el adobe y tenían un aplanado de cal donde además, en algunos casos, como es en los túneles, que hay dos murales, se podía dibujar. Hay dos murales, el de los chapulines y una ceremonia religiosa. Yo no sé a quién se le ocurrió ponerle el nombre de los bebedores de pulque. No son bebedores de pulque, es una ceremonia religiosa, pero ya se le quedó el nombre. Incluso el INAH anuncia paseo a ver el mural de los bebedores de pulque. ¿Sí? Algunos arqueólogos que vinieron a conocer la zona hace muchos años dijeron: ¿y dónde están los bebedores de pulque? Hay vasijas, pero de copal. No quiere decir que están metiéndole al pulque. ¿O copal del otro? No, copal del incienso. Copal sencillo. Sencillo, para olor, digamos, ¿no? Entonces, la primera pirámide es de origen teotihuacano. Se construyó entre los años que van del 0 al 200. Su basamento está construido con adobes y uso de aplanados con cal, con base de 100 metros de frente y una superficie de 14.400 metros cuadrados. La primera pirámide es la de abajo. Su estructura está compuesta por 5 cuerpos escalonados en el lado poniente y una altura aproximada de 2.50 metros en cada uno de estos 5 cuerpos. En el nivel superior se levantan 2 escaleras, de manera que la altura total del edificio es de 17 metros, la primera pirámide, sin tomar en cuenta el recinto de 19 metros de lado, limitando los gruesos muros y de poca altura con sus caras de talud, tanto al interior como al exterior. Esto ya no se ve porque, como ya dije, el adobe es delicioso, no el adobe es deleznable, con el tiempo se va haciendo arena, ¿sí? Se va deshaciendo. Entonces, por eso ya no tiene forma la pirámide de abajo. Le han hecho unas reconstrucciones con cemento y le han puesto piedra y pues ya es como de Disneylandia, ¿sí? Esto el INAH, yo no sé cómo lo ha permitido, estas reconstrucciones, pero ya tiene partes hechizas que no van con la estructura original. Posteriormente, le agregan plataformas en los lados norte y oriente de la pirámide de piedra. Los tableros están decorados con motivos pintados al fresco, en donde dominan los colores rojo y amarillo en fondo negro, representando insectos. Por eso se le llamó el mural de los chapulines. Hay uno que otro chapulín, pero el resto son insectos muy diferentes. Hay que recordar que Chapultepec es el cerro del Chapulín, entonces Chapulín es Chapul. Tepetl, cerro. Chapultepec, cerro del Chapulín. En la parte sur, un mural representa una ceremonia religiosa que se le denomina el de los bebedores de pulque, que tiene que ver una bola de sacerdotes y principales con otros que están chupando pulque, pero bueno, ya se le quedó el nombre. El siguiente cuerpo es también de la época teotihuacana, la segunda pirámide. El tercer cuerpo corresponde a los llegados a la zona de Zapotecas del Tajín y Zapotecas de Monte Albán. Llegaron a Cholula del Tajín y de Monte Albán como para ver que había zapotecas y se quedaron. ¿Cómo es que los totonacas de la zona del Tajín, zapotecas de la zona del Tajín y zapotecas de la zona de Monte Albán les gustó Cholula? Pues porque se adueñaron, porque los que venían a adorar a los dioses traían oro, jade, plata, piedras preciosas y dijeron: ¿de qué soy? Presten. Olmecas, chicalancas y teotihuacanes, vámonos. Cúchile Macoy, aquí nos quedamos, ¿no? Los 2 edificios inferiores los cubrieron con una pirámide de adobes cubiertos por pequeñas lajas calizas. La tercera pirámide
ya tiene lajas calizas. La laja es una piedra negra, brillante, como la que había en las banquetas de las calles de Puebla, que ya se las... Uñas, señores, se encontraron. Uños presidentes municipales de Puebla dijeron, estas lucen mejor en mi casa, y llevaron unas copias horrorosas, ¿no? Entonces, la tercera pirámide ya tiene lajas calizas unidas con cal. Su planta es cuadrada y mide 180 metros por lado y una superficie de 32.400 metros cuadrados y una altura de 35 metros. Después de 347 años de fundada Cholula, llegaron los españoles, acompañados por las caltecas, olmecas xicalancas, que ya habían estado y regresaron. El 19 de octubre de 1419, las tropas de Cortés, acompañados de las caltecas y olmecas xicalancas, realizaron una matanza en Cholula. Los sacerdotes y la gente que les asistía, muchos sacerdotes eran casados, muchos sacerdotes no había, como en el caso de los sacerdotes católicos, el impedimento del matrimonio. Trabajaban en su teocalli todo el día y se iban a dormir a las diferentes zonas urbanas con su familia. Pero el 19 de octubre de 1419 no se sabe exactamente, pero se sospecha que por razones religiosas Cortés, los tlaxcaltecas y los olmecas xicalancas realizaron una matanza terrible. No se sabe cuántas personas murieron. En Cholula hay una novela de Carlos Fuentes, el gran escritor mexicano ya muerto, que narra en la primera parte la matanza de Cholula. Él vivía aquí en Tonantzintla, bueno, vino un tiempo a vivir invitado por Elena Poniatowska, esposa de Guillermo Haro, que era el subdirector del observatorio del INAHUE de Tonantzintla. Entonces le dijo Elena Poniatowska a Carlos Fuentes, ¿por qué no te vas un tiempo y vives en un bungalow de Tonantzintla y escribes un libro? Entonces él escribió un libro. Él frecuentaba el bar Reforma allí en Cholula, un bar que tiene una barra muy bonita. Él iba, antes de que se inspirara, se iba a echar unos alipuses, ahí estaba un rato, y entonces ahí se le ocurrió recrear la matanza de Cholula. Y la razón a la que llegan los investigadores, historiadores y arqueólogos y antropólogos, pues es querer acabar con el culto politeísta, el culto a los dioses, y a hierro y a fuego imponer la religión católica. Muy bien. Diferentes conquistadores llegados a Cholula realizaron superposiciones cubriendo construcciones anteriores, llegando la base a medir 350 metros por lado y una altura de 54 metros, sin el templo de la Virgen de los Remedios. A esta nueva estructura se le añadieron 4 patios. La tercera pirámide tenía 4 patios que quedaron ocultos por la construcción de la iglesia. En cada 4 patios, creo que ya me brinqué una hojita, patios, en cada uno de sus lados, en las esquinas, se construyeron templetes en donde se construyeron habitaciones sacerdotales, mismas que fueron destruidos con la construcción de la iglesia. Hubo un gran basamento piramidal y sus adosamientos que formaban parte de un gran conjunto ceremonial compuesto por varias grandes pirámides. La única que quedó fue la de abajo de la Virgen de los Remedios. Pero otras grandes pirámides más grandes, como la que les digo de Quetzalcóatl, fueron destruidas, ¿sí? Como el templo de Quetzalcóatl, que se ubicaba donde actualmente está el convento franciscano y que fue destruido durante la conquista, además de otras pirámides que están distribuidas por el valle cholulteca, ya que Cholula era la representación del cosmos con pirámides dispuestas en forma circular, según la ley de Bode, ocupando el centro, el Tlachihualtépetl. Ese era el centro, igual que en Teotihuacán. Entonces, la zona arqueológica de Cholula era muy grande. Todavía hay personas que dicen
que algunos cerros que vemos como cerros en realidad son pirámides, como en el barrio de San Isidro, que dicen que eso no era un cerro, o, o no es un cerro, sino una pirámide y todo esto alrededor. Cholula era una zona arqueológica gigantesca. O sea que para entender bien lo que es Cholula, todas sus pirámides eran de barro, la De mayoría. adobe, De barro, adobe. no cocido, No cocido. crudo. El adobe era tierra, agua, paja y baba de pulque. En algunos casos se le ponía trozos de maguey pulquero, ¿sí? Para darle fuerza, pero básicamente era tierra, agua, o sea, lodo y paja. Adobe. Adobe. Todavía por aquí vemos construcciones de adobe. Exactamente. Sí, Muy calientito, pues. sí. Muy Ecológico. muy Sí, hermético también. sí. Cuando Fresco se- en el verano y cálido en el en invierno. el invierno. Pero ¿qué ibas a decir de esta zona? Nada, decía Adobe, adobe. O sea que, como tú decías, no había una incidencia de toda la población que viviera ahí, sino que nada más era de pura adoración. Locales, templos, con su respectivo sacerdote. Y gente que iba a ayudarles, asistentes, podemos llamarles sirvientes, ¿no? Que limpiaban, que seguramente le preparaban algún refrigerio al sacerdote, aunque él, ahorita lo vamos a ver en la noche, se iba a dormir a sus casas. En el caso de los que eran casados, no había ningún impedimento, ni tienes que estar o no casado. Se casaba el que quería. Adelante, Víctor. Muy bien. Entonces, antes de los españoles, los naturales libres eran gobernados por dos caciques en la zona de Cholula. Aquiach, que era representado por un águila, o que tenía su representación con un águila, y Tlalchiach, que era el tigre. Estos dos caciques gobernaban la zona de Cholula, pero no la religiosa, sino la zona de los alrededores donde vivían los naturales. Vuelvo a recordar, no les podemos llamar indios porque no nacieron en la India, sino indígenas, aborígenes o naturales. Entonces, los naturales libres, que no solo trabajaban en la zona religiosa, sagrada, sino en el campo, en sus labores propias, ellos tenían dos caciques en Cholula, Aquiach, que era representado por un águila, y Tlalchiach, que era representado por un tigre. Los dos caciques vivían en el gran templo Quetzalcóatl, hoy San Gabriel. Gran cantidad de los sacerdotes vivían en el barrio, nada más había un barrio en Cholula, a ver si lo puedo nombrar porque tiene un nombre que mide varios metros, Tianguisnahuac. Era el único barrio de Cholula. Ahora hay, creo que 13 barrios, creo. Pero 10 barrios. El único barrio de Cholula entonces era Tianguisnahuac. Ellos, los sacerdotes, vivían ahí, los casados con sus esposas e hijos, los solteros con su mamá, su tía, su abuelita, no sé. El único barrio de entonces, hoy San Miguel. Lo que era antes Tianguisnahuac, en San Pedro, hoy es San Miguel. Algunos sacerdotes casados en la noche volvían a su casa. Todo el día estaban en el templo. En un cerro, en lo alto, un altar dedicado a Chiconaquiahuitl, el que llueve 9 veces, era un cerro que tenía arriba, un poco como Tepoztlán. Este sí era un cerro natural en Cholula, en el lado de San Pedro. Era un cerro natural que arriba tenía un templo, ¿sí? Construido encima de un cerro. Y estaba dedicado a Chiconaquiahuitl, en lo alto, el que llueve 9 veces. Él, antes de Tlaloc, era al que iban los naturales a pedirle lluvias para la agricultura. Sí. Digamos como que Quetzalcóatl. No, Tlaloc. Tlaloc. Sí, pero este era
un anterior, ahora sí que el que llegó primero, él era el de las lluvias. Repito, Chiconahuaquiahuitl, el que llueve 9 veces. A él le iban a pedir lluvias y le llevaban ofrendas. Y además, ahí, lo que no sé es dónde estaba ubicado este cerro. Yo supongo que era el Zapotecas, supongo. Además se llama Zapotecas porque ahí estuvo un asentamiento zapoteca cuando llegaron estos de Monte Albán y de la zona Totonaca del Taquín, que qué hacían unos zapotecas ahí, no sé. Por eso se llama el Cerro Zapotecas. Ahí hubo un asentamiento humano. No había viviendas en Cholula, no había donde vivir, a menos que se metieran a los templos, pero a pesar de haberle puesto en la maraca a los cholultecas, pues tenían miedo de los dioses, ¿no? Si me quedo a dormir en el templo, el dios me va a mandar la venganza. Entonces, quizá era el cerro de Zapotecas. Y ahí en este cerro, en este templo ubicado en el cerro, se sacrificaban niños en el cerro frente al altar, y ahí mismo en el cerro los enterraban. ¿Para qué sacrificaban niños? Para que lloviera. ¿Sí? Era un poco como lo que pasa en el Popocatépetl con los tiemperos o graniceros, que le llevan ofrendas a Don Goyo para que las lluvias sean benignas y la agricultura se logre. ¿Sí? 800 ídolos menores con sus respectivos teocalis por todas las zonas de la ciudad tenían sus pequeñas pirámides, ¿sí? No había todavía barrios, pero sí había zonas alrededor de la zona religiosa, no en la zona urbana, no donde vivía gente, sino alrededor de estos grandes templos, el de Quetzalcóatl, donde ahora está la iglesia, el convento de San Gabriel, y el cerro hecho a mano, donde está ahora la Virgen de los Remedios hasta arriba, había 800 templos alrededor con su respectivo sacerdote. Entonces, ¿cómo? Un teocal. Un teocal, una casa de Dios, es lo que significa teos, Dios, cali, casa. Entonces, tenía y tiene una importancia Cholula, que solo se puede comparar con estas ciudades prehispánicas que nombré, pero sobre todo en cuanto a su representación física, astronómica con Teotihuacán. Por ejemplo, Chichén Itzá también tiene, los mayas también eran grandes astrónomos, pero tenían una representación del cosmos en sus zonas arqueológicas diferente. Cholula y Teotihuacán era circular, y en el centro estaba el sol, ¿sí? Eran zonas arqueológicas que no se veían a simple vista. Tendríamos que haber usado un dron o subir a un helicóptero o un avión para ver cómo era la representación. Y que años después, este astrónomo Titus Bode le llamó la ley de Bode, una hipótesis que relaciona la distancia de los planetas con el Sol. Órale, qué padre. Oye, Vic, también se puede visitar ese pedazo de, puede decirse, pedacito de pirámide que dejaron los españoles ahí en el convento de San Miguel. No, se puede ver, únicamente quedó una piedra labrada. Se puede visitar. En un contrafuerte. Sí, en el lado norte está ahí a la vista. Sí, es lo único que quedó. Y muchos, en el caso no de Cholula, que era adobe, en el caso de muchas pirámides fueron destruidas y las piedras o ladrillos usados para construir iglesias católicas. En el caso de Cholula no se podía porque usaban adobe. Hay que recordar, hay que señalar que los albañiles de la época usaban el material que había a mano. No se habían construido los hornos que ahora hay en la zona de Tepontla y esa zona en los barrios de Cholula, en la carretera federal. Ya no hay tantas ladrilleras, ¿no? Pero era una zona, hasta Huejotzingo, todo lo que ahora se llama forjadores, cada tantos metros había hornos de ladrilleras, ¿no? Contaminantes, porque se usaba o chapopote o diésel. Sobre todo chapopote era súper contaminante, ¿no? Pero en ese tiempo no había
la manera de coser el adobe. De todos modos, los españoles hubieran acabado Con todo. porque se trataba de demostrar el predominio del dios católico sobre los dioses de los aborígenes, de los naturales, ¿sí? Pero no sé a cuántos metros, pero de aquí, si nos vamos por Tonancintla rumbo a Cholula, hay una construcción cerrada que tiene accesos. Yo he querido entrar, pero voy a la oficina de Lina y que tendría que alguien acompañarme para abrir y que no hay mucho que ver. Pero yo digo, pues eso déjenmelo decidirlo, ¿no? Pues usted me dice, ¿no? Pues sí. Y realmente está cerrado por una reja verde para que no entre gente a beber o a drogarse o a Hacer sus necesidades. o hacer sus necesidades, ¿no? Justo junto al cerro hecho a mano, tengo que leerlo, Tlachihualtepetl, hay dos pequeñas pirámides. Esas sí son fácilmente, en esta calle empedrada donde se pone la feria, hay una pequeña pirámide, y en la zona donde se ponen un bazar y pasean perros y todo eso, frente a donde era el sanatorio de los Juaninos, que ahora es el Museo Regional de Cholula, también hay otra pequeña pirámide, todas de adobe. Solo la tercera tiene las lajas lisas, brillantes, ¿no? Porque los zapotecas pues trajeron este elemento, vieron que por aquí había lajas, dijeron pues vamos a ponerle lajas para que dure más. No contaban con los españoles, que seguramente las lajas las aventaron por ahí o las usaron para el templo de la Virgen de los Remedios. Finalmente, esto significa en el plano de las mentalidades, pues quién es el más fuerte, quién gana y quién impone su ley, ¿sí? 3 templos de diferentes culturas. Llega otra cultura, la española, con su religión y su lengua, su idioma, ¿no? Pues yo soy el mero mero, yo me pongo hasta arriba, ¿no? Y discútale a la paya, exactamente. ¿no? Entonces, Digo, supongo que ha de haber lajas todavía de esa pirámide. Supongo que sí. Porque también hay mucha laja ahí. Pero además son de la región, no la traían ni de Monte Albán, ni del Tajín, no van a venir cargando lajas, ¿no? Todas las obras, no solo en México, en cualquier país donde hay pirámides o construcciones prehistóricas, pues es con material de la región, ¿no? Quizá lo asombroso, por ejemplo, en el caso de las pirámides de Egipto, estas 3 pirámides son el tamaño de los bloques de piedra, cómo movían esos bloques que pesan toneladas. Son canteras de la región. Aquí lo asombroso es cómo movían esos grandes bloques, pero además cómo los subían, ¿no? Conforme iba avanzando la construcción de las pirámides. Aquí en realidad no era difícil porque hubo costales y costales de tierra y los bloques de adobe los hago allá arriba. No tengo que subir cargando, ¿no? Lo que tengo que subir es tierra, agua y paja y otros elementos. Hay todavía en algunas zonas de México se utiliza este jabón que tiene sosa y grasa de marrano, este jabón le llaman de untar para ropa, y baba de nopal para impermeabilizar, y es de una efectividad y además es baratísimo. Entonces se utilizaban elementos naturales en esa época. En la zona del centro de convenciones, atrás hay una zona que correspondía al convento franciscano de Puebla, y hay un horno de cal. Entonces, seguramente estos que llegaron para aplanar con cal las paredes de adobe tenían alguna manera de producir la cal, ¿sí? Se produce, yo lo sé, en hornos, pero si no había hornos, no sé si con agua o era cal viva esa que al contacto del agua hierve, no lo sé.
pero lograban el aplanado con cal. Estos dos murales, el de los chapulines y los bebedores, pues es una pared encalada con un fondo negro y ahí sobre todo rojo y amarillo dibujas. No, qué padre se vería, digo, las tres estructuras, ¿no? Que hubieran sobrevivido. Bueno, ya la cuarta, el cerrito, ¿no? Sí, Pero digo, la iglesia. la iglesia, ¿no? El templo. O sea, qué padre se hubiera visto las tres construcciones que hicieron, las tres diferentes culturas que llegaron, ¿no? E incluso, ahorita que hablas del Parque Soria enfrente, también hay un pequeño cerrito, pero ahí se ve que sí es de adobe. Sí, sí. O sea, se ven los bloques todavía. O sea que Es también una pequeña pirámide, es una pequeña que pirámide. seguramente era una de las 800, de los 800 Teocalis. No sabemos. Hay que recordar que las pirámides tenían sobre la pirámide una construcción que normalmente era de paja, de bejaraque, de un elemento vegetal que con el tiempo desaparecieron. Pero siempre había ahí, arriba de las construcciones, pues digamos, un espacio donde se realizaban las ceremonias, los sacrificios. No siempre eran sacrificios humanos, ¿sí? Hace poco una persona decía, esos mexicas eran unos salvajes, comían carne humana. No comían, el pueblo no comía carne humana, los sacerdotes, pero además no se comían el cuerpo, se comían el corazón de los guerreros para adquirir su fuerza y su valentía, ¿sí? Pero además no podemos analizar un hecho de hace 2500 años con los ojos de ahora, ¿no? ¡Ay, qué salvajes, qué atrasados! ¿No? Caníbales, ¿no? Pues eran rituales de la época que tenían un significado ritual, ¿no? Como era comerse el corazón de alguien valiente. Yo no me iba a comer el corazón de un cobarde, porque entonces la cobardía se me pasa, ¿no? En el caso de Cholula, el que llueve 9 veces, dios prehispánico, pues era para pedirle lluvia y mira, te lo pido con tal fervor que te ofrezco la vida de un niño. Eran valores culturales diferentes. Actualmente, por supuesto que una madre no permitiría que su hijo se sacrificara, pero en ese tiempo era un honor, como igual el que perdía en el juego de pelota, eran sacrificados, pero era una muerte con honor. Digna. Sí, no salían corriendo y a ver, alcánzame, ¿no? Si me agarras, me matas. No, eran condiciones naturales, eran cosmovisiones, maneras de estar en el mundo diferentes. Entonces no podemos ver con ojos actuales o analizar con valores actuales lo que pasaba en esa época, pero no está comprobado que se comieran a los sacrificados completos, no. Estaban en el corazón, en el caso yo supongo que es el cerro de los zapotecas, a los niños les quitaban el corazón, era lo que le ofrecían, y enterraban ahí el cuerpo sin corazón. Incluso el chacmol, esta construcción de este tipo que tiene una vasija, ahí se ponían los corazones en la zona maya, en la zona olmeca. En esta zona no hay, si hay un chacmol es porque lo trajeron de otro lado, pero no se utilizaba. Ya, ¿no? Era, sí. Sí, En Mixquic. Sí, en el Estado de México, en Mixquic, ¿no? Pero no era de esta zona. Aquí, en algunos museos hay chacmoles que los trajeron de otros lados, pero no se usaban. No sé exactamente, en el caso del que llueve 9 veces, una vez que se les traía el corazón al niño, ¿qué se hacía con él? Yo supongo que se lo comían, yo supongo. El sacerdote, no los que estaban ahí, ¿no? Igual la pirámide principal de Chichén Itzá es hueca, no se permite la entrada hasta la parte alta, es hueca y eso va a dar, ese hueco va a dar a un cenote. La pirámide está sobre un cenote, ¿sí? Y ahí eran los sacrificios y ahí se arrojaban las vírgenes. No sé si antes, previamente, les quitaban el corazón, pero los sacrificios eran asuntos culturales, rituales, religiosos,
¿sí? No eran muestras de salvajismo, no eran unos salvajes, no mataban por divertirse y a ver qué pasaba, no, todo tenía un sentido. Un significado. Sí, religioso. De hecho. Ya no, por ejemplo, actualmente los talibanes se ponen un chaleco con bombas y van a un sitio y se sacrifican ellos, matando a una bola de personas que están ahí, ¿sí? Tiene otro sentido, o los bonzos budistas que se autoinmolan, se bañan de gasolina y un cerillazo, ¿no? Pero tiene otros significados, aunque sean también religiosos, ¿no? Dice, por ejemplo, los musulmanes, los talibanes, ahora sí que hacen explotar el chaleco o el saco o el C4 que traen sobre el cuerpo, porque existe la promesa que en el cielo de los musulmanes Alá les va a recibir con 11,000 vírgenes nomás para ellos, ¿no? Y bueno, ellos creen eso. Por ejemplo, lo que pasó en el maratón de Boston, ellos no se autoinmolaron, dejaron las mochilas, explotaron, mataron y hirieron a mucha gente, y posteriormente fueron capturados por el FBI, pero ellos no usaron chaleco. ni un chaleco. También usan autos con C4 cargados de explosivos, etcétera. Pero bueno, forma parte de esta cultura prehispánica de hace muchos años. Ya. Pero bueno, fue una zona arqueológica, es una zona arqueológica que tuvo una gran importancia y que no se ha acabado de estudiar, ¿no? Y que bueno, tuvo un impacto en donde estamos ahora, en Acatepec, que forma parte de San Andrés, y que tuvo un gran impacto en Cuetlaxcuapan, lo que ahora es Puebla, y en los pueblos circunvecinos donde sí había asentamientos urbanos. Pues fíjate, hace, ¿qué será? 35 años, antes de que tomaran las redes, pues, los políticos o digamos, todo o el INA, se puede decir. Uh-huh. Llegabas al cerrito y encontrabas figuras prehispánicas, caritas, en cualquier sembradío, ¿no? Vasijas. Sí, restos de vasijas, lo que le llaman tepalcates, ¿no? Exactamente. Ya ve mucho, porque era una zona, no todo era religioso. Hay que recordar que también, por ejemplo, a las niñas les hacían muñequitos para jugar, ¿no? No todo tenía un sentido religioso. Ahora, las vasijas, pues eran para el uso cotidiano en la cocina, ¿no? Y donde se comía, donde se cocinaban los alimentos, ¿no? Pero sí, es una zona de mucha importancia. El INA no tiene un presupuesto suficiente, pero yo sí, y esto alguna vez un profesor de arqueología, la Universidad de las Américas se inmiscuyó mucho en el rescate de la zona arqueológica de Cholula, hasta que vieron los adefesios que hizo el INA. Por ejemplo, en uno de los lados, no sé si el norte o el sur, pero el que da hacia San Andrés, hicieron unas obras de recreación, pues con cemento y con elementos, por ejemplo, con tezontle, esta piedra porosa roja, y con cemento, que no todo era de adobe. Entonces, como para atraer incautos, hicieron pues estas recreaciones, pero fuera de la realidad, ¿no? Como con afán de atraer turismo, que pague su entrada a la zona arqueológica y qué bonito era esto. Pero no eran, por eso se le dice cerro y le llamaban los españoles cerros, porque era adobe, era tierra. Y el adobe pues es deleznable, se hace arena con el tiempo. Lluvias, sol, años, ¿no? Me imagino, quiero imaginarme, que por ejemplo para las tres construcciones que hicieron, pues había alguien que, por ejemplo, ya se iba deslavando, sí, la iba reparando, seguramente, la iba sí, reparando, ¿no? Para conservar esas tres pirámides. Sí. Hasta que llegaron los españoles y todo se derrumbó. Dentro de mí, dentro de ti. Exactamente. ¿No? Se acabó, pues sí. Pues sí, mira, qué bueno esta información. ¿Qué te parece, Vic?
para despedirnos, ¿hay mensajes? A ver, vamos a ver. Mensajitos. Qué bueno que ya se están conectando. Dice, esperar. Incluso si son mentadas, dilas, ¿eh? No importa. Ay, hijo, no los veo. ¿Los tienes, Henry. Henry, por favor? Sí, Selimar. Saludos vecinos, muy interesante historia. Un abrazo. Aquí lo seguimos en la transmisión. Saludos, Tony. Gracias, Gracias. Saludos Miguel y Ramírez. un abrazo. Y un abrazote, gracias por conectarte a este programa. Muchísimas gracias, Y Miguel. compártanlo. Compártalo. No es de nosotros, es de todos. Exactamente. Y ¿qué te parece, Vic, si despedimos de nuevo con la Venga, musiquita de intro que está muy padre? venga de ahí.